Gloria a Dios por siempre. Muy bien. Me dan una hoja de trabajo a mí también, ¿eh? Aleluya. Estamos listos, listos y listos porque el Espíritu del Señor está presidiendo la asamblea. Gracias, pastor. Está presidiendo la asamblea. Muy bien. Vamos pues a la carta a los Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 7. Efesios 4, 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En la versión Dios habla hoy dice así, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Vamos a señalar aquellas palabras que son objetivas, es decir, hay objeto en ellas. ¿Cuál es el objeto? Allí hay algo. Es la palabra don, dones. Sucedió algo y aquello fue el objeto llamado don, dones, fueron entregados, transferidos, puestos en o dados. Pero a cada uno de nosotros, 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 Cristo quiso, le ha querido dar dones. Entonces el objeto, dones, regalos, dones, y los repartió. Es importante también mirar a esa persona al que repartió los dones. Eso quiere decir que no fue uno de nosotros los que dieron esos dones. Nosotros fuimos los que recibimos los dones. No fuimos los que repartimos esos objetos como dádivas, algo dado. La sola y única persona que hizo eso fue aquella que tenía eso. Nosotros no teníamos dones, no podíamos repartir dones, pero aún está establecido que el único que tenía dones y repartió los dones fue Cristo. Esto es muy importante saberlo y conocerlo. Y esto crea entendimiento, que es claridad en la idea escuchada. La voluntad allí presta atención y queda iluminada la parte de nuestro entendimiento donde se puso el mensaje.
Esto es muy importante, porque enseguida viene la descripción de los llamados dones, más el contexto o el punto de partida es de que ningún ser humano que está en el conjunto de los que recibieron dones, ninguno de ellos tenía ni tampoco repartió. Eso es muy valioso saberlo. Nosotros no teníamos ninguna dádiva, nada valioso de esa medida que es en Cristo. Él abrió su gracia o la dispensó. Esto para acá, esto para allá, esto más para allá y a los de hasta por allá, más y más y más. Y los de aquí, y en cada línea del tiempo donde hay generaciones y las personas, hasta alcanzar a las mismas personas, fue al detalle Él mismo. No es echar eso en la tierra, no, es alcanzar a las personas. Esto es el fundamento hacia donde el Señor nos lleva en Efesios capítulo 4, porque enseguida nos va a dar una lista de palabras, y esas palabras son grandes, son las personalidades de esos objetos, ese don. Esto es muy importante. Una vez abarcado este panorama, seguimos leyendo. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, viene la lista de los dones. Ya sabemos qué, ya sabemos el antecedente. Ministeriales. Es importante recibir las palabras y saber que están empleadas allí porque juegan su papel por su significado dentro de la frase. Son dones ministeriales, y en la descripción las comas son auxiliares para decirnos que el don ministerial de apóstol es uno. El siguiente después de la coma es otro. El siguiente después de la coma es otro. Y así es otro y otro. ¿Cuántos son? Alguien dígame cuántos son. 5. Punto. 5 dones ministeriales. Fíjate bien. Es importante señalar que cuando tenemos la mención de los objetos, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dones ministeriales, es importante
reconocer que tienen nombre, y ese nombre no se mezcla con el otro nombre, ni el segundo nombre se mezcla con el tercer nombre, ni uno es una revoltura de dos, ni el último es una revoltura de los cuatro, o que el primero engendró a los demás. No. Debemos atender al fondo, que es el espíritu del que constituyó. Esto será así. Así se llama esto, ¿verdad? Los nombres son muy importantes para la diferenciación de cada uno. Este es apóstol, este es profeta, evangelista, pastor, maestro. Les voy a hacer una gran pregunta que vale oro. De esos 5 ministerios, ¿cuál es el que tiene ovejas? Fíjese bien la preguntota. ¿Cuál es el único? En la primera pregunta no dije el único, pero ya dije. ¿Cuál es aquel que tiene ovejas? Ya como que estoy pisando callos. ¿Cuál es el único que tiene ovejas? ¿No se mordieron la lengua? Seguro. A ver, otra vez. Les doy permiso para que vayan a la Tierra Santa, Israel, vayan a sus colinas, sus montañas, sus valles, y vean si todavía hay ovejas y si las ovejas tienen un qué. Y pregúntenle si la persona que está con las ovejas, a ver si es qué. Y lo que van a escuchar es que se llama pastor. No se llama apóstol, profeta, evangelista ni maestro. Ese sujeto que está allí con las ovejas se llama pastor. Amén. Fíjese bien, esto es muy valioso, porque la parte llamada cuerpo de Cristo tiene eso. El cuerpo de Cristo, dice la Escritura, que en el cuerpo hay. Y cuando la Escritura hace referencia de cuerpo de Cristo, es la totalidad de los miembros, la suma total, es el ámbito general. Es decir, no se señala una parte. El cuerpo de Cristo. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 28, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. Esa palabra, iglesia, no es el señalamiento de un cuerpo local que tiene ubicación y que se dice que está en un punto geográfico. Éfeso, Corinto, Puerto Vallarta, no. Allí, y aún nos puso Dios en la iglesia, ese término habla del cuerpo de Cristo. Esto es para constatar, y tuve que buscar en el diccionario esa palabra. ¿Qué es constatar? Es manifestar algo. Se constata que hay. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. Es el término amplio. Entonces, nos regresamos a Efesios.
Efesios está diciendo que Él mismo constituyó. La constitución no viene de los hombres, sino de la persona de Cristo. Nosotros fuimos los que recibimos sus dones. Todo eso es Él. Estaba en Él. No sabíamos qué había en Él hasta que Él repartió de sí, de suyo, y a sus dones les dio nombre, investidura, distintivo, particularidad, oficina, unción. Otra vez, otra preguntota. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿Cuál de esos 5 dones ministeriales es el que tiene la unción para dirigir, gobernar y liderar rebaños? Es que yo he leído que... Y a ver, otra vez. ¿Cuál es el don ministerial que tiene la unción para dirigir, proteger, alimentar, liderar, estar con, quedarse con el paquetote, el paquetazo, estar en el rebaño, oler a oveja? ¿Cuál? ¿Cuál de los 5? Pastor. Pero es que seguro que es el pastor. Vamos a lo que Jesús dijo sobre el oficio pastoral. Un caso en Mateo capítulo 9, versículo 35. Aquí leemos lo que Jesús dijo sobre el oficio pastoral. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían apóstol. A ver, vamos a ver si puedo poner como ovejas que no tenían profeta, como ovejas que no tenían evangelista, como ovejas que no tenían maestro. La unción del pastor es única. Las demás unciones son distintas porque son únicas. Son objetos únicos. Una no es mezcla de dos no son la mezcla de las 5. No. Apóstol, coma. Profeta, coma. Evangelista, coma. Pastor, coma. Ah, no, ahí vale ahí. Y pastor y maestro. Esto es muy importante hallarlo tanto gramaticalmente como semánticamente. Hay un sentido, hay una dirección, hay un panorama espiritual aquí en el contenido. Entonces, regresemos a Efesios. Como ovejas que no tenían pastor. Ahora, Efesios capítulo 4.
La Escritura va a revelar una situación que la llama error. Los errores se derivan de desviaciones. Una desviación se tipifica como un error. Entonces, por ejemplo, en estadística, ¿cuál es el margen de error? Porque ya los números se abren hasta cierto margen. Más 5 menos 5, más 3 menos 3. Pero ya cuando se pone la palabra error, quiere decir que hubo una desviación. Desviación numérica, desviación doctrinal, etc. Ahora, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa frase, cuerpo de Cristo, es en lo general. Él puso, Él quiso que haya. Por eso esos términos son explicaciones, explican. Oye, ¿por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? Él o ella. Bueno, porque esto de ellos no fue por voluntad de los santos, no participamos en el levantamiento de ellos. El único que tenía los dones era Él. No teníamos dones. No los fuimos a pedir siquiera. No, Él quiso darnos. En su medida de su gracia, Él nos congració. Nos dijo, dones a los hombres, dones a los hombres, dones. Entonces Él mismo reveló su obra, eso, porque es algo real, realizado. Entonces, una vez que sabemos el propósito, el porqué de la manifestación de ellos, dice que ellos, los 5 dones ministeriales, le pertenecen a los santos, están para ellos. Fíjate, para ellos. Ahora, recuerda que todavía estamos dentro de la figura llamada cuerpo de Cristo. Yo te digo, cuando ya vayamos a lo particular llamado cuerpo local o iglesia local, un ranchito, un rebañito, cuerpo local, porque son 2 términos, por eso en la hojita te puse allí, en letras grandes, diferenciar lo uno de lo otro. Cuerpo de Cristo es una dimensión, la entera, la amplia, la mayor. Iglesia local es otra dimensión, es una parte. En relación con el cuerpo de Cristo, Cristo estableció que quiso que haya ministerios. Ahora, en la primera carta a los Corintios, allí el mismo autor llamado Pablo tocó este tema. Vamos pues al mismo tema, pero en otra carta. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 28.
Dios ha querido que en la iglesia, ese término es el general, el todo, no habla de un cuerpecito local. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Aquí es diferente en el orden de la descripción. En Efesios es apóstoles, profetas y luego evangelistas. Aquí en Corintios dice apóstoles, profetas y luego dice maestros. Luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos. En la mención de los que hacen milagros y los que curan enfermos, allí está el don ministerial de evangelista. Los dones de milagros y de sanidades son propios del evangelista. ¿Qué forma de Pablo de hablar de el mismo orden, lo establecido, y el mismo arreglo? Es decir, las partes que son lo establecido. El apóstol Pablo comunica que los 5 ministerios fueron dados a la iglesia, es decir, puestos o colocados en la iglesia para ministrar al cuerpo de Cristo. Los dones ministeriales de apóstol, profeta y maestro están claramente constatados en esta carta a los Corintios. En el caso del don ministerial de evangelista, está referido en dicha lista como milagros y dones de sanidades. Y la oficina pastoral, ¿saben cómo la explicó Pablo? Con la palabra gobernaciones. 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 En la traducción Jubilee Bible 2000 en español está ese término, gobernaciones. Porque en la Dios habla hoy tenemos los que dirigen. Nomás que ese término es muy amplio. Por ejemplo, ¿es dirigir qué? Vamos a hacer un grupo de oración. Va a dirigir fulano de tal. El que dirige es el pastor. No, allí en esta versión hay poca luz en cuanto a la idea original. Pero en la versión Jubilee Bible 2000, allí está esa palabra, son gobernaciones. ¿Por qué? Entonces pasamos ahora sí al caso de la iglesia local. Y esto es señalarnos a nosotros mismos, es decir, nosotros. Bueno, Pablo establece aquí que quien es la autoridad, líder, cabeza, quien es el que ejerce el gobierno, y no de tipo natural, sino espiritual, de un rebaño se llama pastor. Es la máxima autoridad en el rebaño local, asamblea local, iglesia local. Es un foco local, es el pastor. El pastor es el único don ministerial
que tiene esa unción para las ovejas. Es el único. ¿Quién gobierna la iglesia local? El pastor lo hace. Entonces, esta unción llamada pastor es quien gobierna la iglesia local. ¿Y los demás? No son gobierno. No son gobierno. No son gobierno. No son gobierno. Los demás dones ministeriales no son gobiernos. Por ejemplo, el apóstol es un don ministerial que la característica de su propósito de ser es uno que sale al campo misionero como pionero, como mensajero, como enviado para nuevas obras e iglesias o para ministrar, pero ya a nivel de campo. Este don ministerial, por la unción que tiene, no es un ministerio fijo o anclado en una congregación local. Este es el que sale, y sale, y sale, y sale. Lo experimentamos localmente en el cuerpo llamado Perdón y Amistad, en la persona del obispo Saúl González Vargas. Y comenzó a salir, y a salir, y a salir, y a ser enviado, y a ser enviado, y ser enviado, y ser enviado, y a ser pionero, y a ser mensajero una y otra vez, una y otra vez. No confundamos considerar que los 5 ministerios son el gobierno en una iglesia local. Eso ya no es escritural. El único ministerio que tiene unción para las ovejas, el apóstol puede llegar y se retira, y el que se queda con el paquete es el pastor. El profeta puede llegar, se retira, y el que se queda con el paquete es el pastor. Así el evangelista o así el maestro. El que se queda, pase lo que pase, es el pastor. Ahí se queda en las buenas y en las malas. Él es el que tiene esa unción para las ovejas. Las ovejas son para el pastor. Él es pastor para las ovejas, pero las ovejas no son de él. Las ovejas son del pastor de pastores. Él es un ranchero del pastor de pastores. Él es alguien que ama a las ovejas, es un esclavo del pastor de pastores, que es Cristo, y está allí dando su vida, se la da a las ovejas. Él es un esclavo directo, no es esclavo de las ovejas, es esclavo de Cristo. Cristo, a la hora que Él lo decida, mediante su espíritu, que es el único espíritu que tiene su cuerpo, que es el de Él, puede traer cambios en Él, en el campo de los rebaños. Los cambios se llaman crecimiento, edificación, levantamiento. Esos son los cambios tipificados
que están allí descritos, están explicados. Amén. Entonces, esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque Efesios nos dice que existe un ambiente, y vamos a leer ese ambiente que aquí se describe. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Les voy a hacer una preguntota. ¿El conocimiento de qué persona? El conocimiento del Hijo de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños. Allí está un ambiente de infancia espiritual, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El punto aquí que cotejando bien a la letra, porque leíamos una cosa y nos quedaba otra idea, pero cotejando bien, el punto aquí es este: por doquiera de todo viento de doctrina, mas no dice de mala doctrina. ¿Ya se fijó en eso? Entonces, ¿qué es lo que los chiquillos se tragan? Los chiquillos se tragan el dulce del error. El error es una desviación. Dice que los chiquillos y chiquillas, espiritualmente hablando, que comienzan a ser sacudidos, eso que es como describir qué es lo que hay en una persona. Está siendo sacudido fulano de tal. Investiguen si está tocando los cables, investiguen si está convulsionándose, investiguen. O sea, tú lo estás viendo que está sacudido. Por eso describes que está siendo sacudido. Pero necesitas investigar por qué está siendo sacudido. Yo un día fui a las maquinitas, estando chico, estaba descalzo y esas maquinitas las agarrabas y había electricidad y comencé a ser sacudido. Pero hay alguien que sí sabe por qué fulano de tal que está bailando el zapateado, por qué está siendo sacudido. ¿Quiénes son los que saben por qué alguien está siendo sacudido? Los adultos. Ellos sí saben por qué fulano de tal bailando el zapateado está siendo sacudido. Y voy para acá y voy para allá. Y un adulto está así viendo. Ya sé por qué está siendo sacudido. Dice el texto, versículo 14, Nueva Versión Internacional: así ya no seremos niños, coma. La coma no se halla en la palabra zarandeados, o sea, ya no seremos niños zarandeados. El asunto, el detalle no está en ya no ser niños zarandeados, no. El detalle está señalado.
ya no ser niños, coma, así. Lo de zarandeado ya es una consecuencia de la condición, porque es posible zarandear a un niño. Es algo ya consecuente. Así ya no seremos niños, coma, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Pero no dice mala doctrina o mala enseñanza. Uf. Entonces, esto está muy profundo. Esto está muy profundo. Esto es más de lo que habíamos dimensionado mentalmente. Porque ¿sabes a qué altura llegamos o cuál es el renglón donde allí ponemos los puntos imaginarios? Malo, 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 malo. Malo es que es malo, es que eso es malo, es que eso es malo, malo, malo. No dice que es malo. Uf. Dice todo viento de doctrina. ¿Cuál? Pero sí dice, ¿quién es el que habla? Las características del que habla. Hay hombres que se acercan a los niños espirituales para adoctrinarlos. Soy tu maestro, soy tu pastor, soy tu doctrina, yo soy tu doctrina. Y mira, ahora te traigo esta doctrina. Entonces aquí hay un asunto muy importante. ¿Acaso la doctrina o la enseñanza que posee un personaje es lo que lo define como don ministerial? No. Entonces, ¿a qué nos remitimos? Al contexto que está a partir del versículo 7. ¿Por qué? Porque si caemos en la desviación, que ya es un error, de que nomás porque tiene doctrina que hablar o enseñanza que declarar, ya es alguien. No, no tengamos esa idea lineal o en línea recta, es un razonamiento en línea recta. Ya es algo porque habla algo. No, 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 no. Cristo dijo que Él, es un asunto de Él evidenciar que los constituidos son lo que son. Es un asunto de Él. Esa es la parte más crítica, la que en ocasiones parece que no tiene visibilidad, no hay punto físico. Esa es la parte crítica. Entonces, Cristo dice, yo, nomás yo, soy el que constituyo. Yo no puedo decirle a Cristo, yo te ayudo a constituir porque no me es permitido.
Él dice que nadie tenía dones, nomás Él. De lo suyo nos dio. Por lo tanto, Él hizo eso. Lo que está escrito es su obra. Y esa parte es muy delicada, es muy preciosa, pero muy delicada. Entonces, hay una condición muy sentida en el cuerpo de Cristo que son los niños, los zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Pero en la Biblia de las Américas, como dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Dice mala? No. Esa es la partecita que... ¿Qué? Dice, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El error es una desviación. Vas a caer en otro lado. Por un grado ya no caes donde debes de caer, vas a caer fuera de la luna. Querías caer en la luna, pero por un grado ya no vas a caer en la luna, ya no vas a aterrizar allí donde debes aterrizar. Error, eso es error. Fíjate nomás esta situación. Un error, por ejemplo, y lo error es lo no escritural. Lo no escritural ya tiene error. Lo no escritural es el error de considerar que los 5 ministerios son el gobierno en lo local. Eso no es escritural. El único gobierno en lo local se llama pastor. Es el gobierno en lo local. Por ejemplo, vayámonos al caso de la unción de maestro. La unción de maestro. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. El maestro. El pastor pone a un maestro a enseñarles a ustedes, al rebaño, el domingo a las 9 de la mañana, que es nuestro culto matutino. Yo estoy sobre el maestro. No es escritural, que ya se llama error, que el maestro esté sobre el pastor. Eso ya es error. El maestro no puede dirigir a las ovejas a través del pastor. El único que tiene unción para las ovejas se llama pastor. Es el único. Él es el que se queda con el paquete y ahí sufre con ellas, vive con ellas, se goza con ellas, come de ellas y las alimenta. Se llama pastor. Entonces, de pronto ese maestro dice, pues me voy a ir por todo el cuerpo de Cristo a través de programas de radio y televisión y libros y conferencias aquí, presentaciones acá. Fíjese cómo estoy diciendo, por todo el cuerpo de Cristo. Ya es el ámbito general. Y les voy a decir por esos medios de difusión masiva que yo voy a ser su pastor. Este sujeto ya está fuera de orden. Ya está fuera de orden. Este maestro, puede ser que el Señor lo puso allí
para que allí sea fiel los domingos a las 9. Órale, allí se me está, allí se me está, allí se me está, allí se me está sujeto, allí se me está, porque usted está alimentando en esa oficina a los convertidos allí. Pero está sujeto a la unción de un pastor. Porque ahorita lo que causa escalofrío es el caos, que es el dominio del error en el ámbito del cuerpo de Cristo. Y unos se creen gobierno y no son, y unos se imponen sobre otros y están fuera de orden, etc. Entonces, este capítulo 4 de Efesios y primera carta a los Corintios 12 necesitan comérselo. Este es un alimento sólido. Para que ya no seamos niños. Vean, todo viento de enseñanza. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad, que es lo opuesto a error, siguiendo la verdad en amor. Por ejemplo, es un error que una oveja tenga como guía a un profeta. Es un error sasazo. Como guía, le voy a hablar a mi profeta. A ver, porque dice el Señor que los hijos de Dios tienen como guía al Espíritu de Dios. El pastor allí es quien le da a esa ovejita alimento para que aprenda a escuchar la voz del Espíritu de Dios en su vida. Ese testigo interno. Ese testigo interno. Entonces, debe existir la libertad, esta libertad que da el Espíritu Santo en la relación rebaño-pastor. Ese esquema de libertad debe estar siendo cuidado. No tocar esa libertad, no violarla. Amén. Por último, la pregunta que puede surgir de parte de ustedes: oiga, pastor, ¿cómo le hacemos para reconocer lo falso? Un personaje falso. Ok. Un pastor constituido por Cristo va a reconocer a un falso pastor. Por eso, localmente la autoridad es quien señala: cuidado con fulano, cuidado con sutano, no oigan a fulano, porque es demasiada astucia la que aquí menciona la Escritura. Es demasiada astucia que hay en esos hombres, Hay demasiada astucia. Entonces uno está atento hacia esos esquemas tanto de error como de astucia, esos momentos de falsedad. Consulte a su pastor, no se haga el astuto usted, porque si no, consulte a su pastor. Estamos hablando de los astutos, de los falsos, de los niños, del dulce del error, de atender a la verdad, vivir la verdad.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Así que vamos a ponernos de pie. Amén. Dele gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por este derramamiento de tu Espíritu, de sabiduría y de revelación en este conocimiento de Cristo. Gracias. Gracias porque Cristo habló. Su Espíritu le dio voz a Cristo. Cristo aquí trajo palabra espiritual. Las Escrituras fueron reveladas y le damos gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque vamos creciendo en el conocimiento de Él. Vamos madurando. Nuestra voz se va forjando, va tomando estatura, vamos alcanzando una nueva medida. Hay un cambio en el timbre de la voz, ser voz adulta, voz madura. Y te damos gracias porque esta casa es un rebaño ejemplar. Ama al pastor, se aman unos a otros. Reciben tu espíritu, persiguen tu palabra y te damos gracias. Gracias por cada hombre y mujer y cada familia aquí representada que muestra una fidelidad continua, no fluctuante, una fidelidad continua, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y queremos participar de dar y recibir. Queremos entrar en este intercambio de recibir una semilla espiritual y poner una semilla material en este ministerio. En el nombre de Jesús declaramos la palabra de Malaquías en el capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3.